Muy buenas a todos los telespectadores, televidentes y teleadictos de María Visión. Es un honor inconmensurable para mí estar con todos ustedes de nuevo, sobre todo en un programa llamado Vivir en Gracia. Y qué mejor invitado, bueno, más que invitado, tertuliano asiduo, tanto de este programa como de esta casa, el padre don José Fernando. Francisco. Don José Francisco, perdón. No pasa nada. Con mucho gusto. Yo realmente me siento de tertuliano y en casa realmente en María Visión. Muchas gracias por invitar de nuevo. Además, bueno, el padre don José Francisco y yo nos acabamos de conocer, aunque ahora bien, yo ya había visto sus brillantes disertaciones a través de la pantalla y en numerosas ocasiones. Yo no había tenido la ocasión de conocer a Ignacio más que ahora, pero me alegro mucho. Bueno, no habías tenido la desgracia hasta este momento. No, al revés. Pues nada, bueno, tras esta introducción vamos a rezar un Ave María para que ilumine y esclarezca el intelecto del padre José Francisco y para que domestique al presentador de este programa. Dicho esto, comencemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues tras esta oración mariana, damos el pistoletazo de salida a esta formidable tertulia que versa sobre la Cuaresma y todo lo que envuelve y rodea a este tiempo de silencio y oración. De silencio y oración y conversión. Y conversión. Y penitencia, efectivamente. Penitencia, claro. Es bonito considerar, como católicos que somos, ¿verdad?, el espíritu de la Iglesia. El espíritu de la Iglesia, que cuando habla uno de la Iglesia, habla de la Iglesia santa, la Iglesia, no la parte humana de la Iglesia, llena pues eso, de pruebas, de pecados y de miserias, sino ella, como la describe San Pablo, una dama sin arruga y sin mancha, la Iglesia santa, inspirada, esposa del Espíritu Santo, fundada por nuestro Jesucristo, que tiene el carisma y la facultad de interpretar las Sagradas Escrituras y la vocación de llevarnos a todos al cielo. Además, bueno, como decía Gilbert Keith Chesterton, la Iglesia es gigantesca por fuera, pero es mucho más luminosa y grandiosa por dentro, que se nos olvida con frecuencia. Efectivamente. Y una de las maravillas de esa luz de la Iglesia son los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Que cada uno, si uno lo vive con el espíritu de ella, se sumerge en un clima espiritual, una atmósfera espiritual que toca el alma a fondo. Por ejemplo, el Adviento, que nos prepara para la Navidad, es un tiempo lleno de esperanza, una esperanza y una penitencia muy dulce, muy como va a ser la Navidad. Y uno se prepara realmente con mucha eficacia para vivir la Navidad. Porque además, como has señalado con muy buen tino, la esperanza de estar enlazada con la penitencia, o más bien la penitencia con la esperanza. Tal cual. Que muchas veces se nos olvida, ¿no?, que están intrínsecamente ligadas. Todas, como cualquier virtud, ¿no? La humildad me hace ser más puro, me hace ser más obediente, me hace crecer en la fe. No todas las virtudes se entrelazan, pero hay unas que se entrelazan más íntimamente en los tiempos litúrgicos, efectivamente. El tiempo común, ordinario, es el tiempo normal, que tiene una belleza propia. El verde que usamos en los paramentos, en las casullas y tal, indica esperanza y paz, ¿no? La serenidad y la fe con que uno debe llegar en la marcha del día a día. Es tiempo común, tiempo ordinario. Y el tiempo de Cuaresma, tiempos fuertes que se llaman Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, es un tiempo especialísimo, efectivamente, que entra una gracia ya en la propia ceremonia del miércoles de ceniza, con el sacramental de las cenizas que atrae, gracias a Dios, porque los sacramentales, con un don especial que tiene la Iglesia de marcar con símbolos lo que le ocurre en las almas, el sacramental de la penitencia del miércoles de ceniza nos prepara, es un exorcismo, ¿no? La bendición exorcística que me da fuerzas para vivir esa Cuaresma en una clave de realmente búsqueda de la conversión. Además, yo entiendo que ahí
corríjame si me equivoco, se producen dos hechos o quedan reflejadas o reverberadas dos etapas, que es reconocer que estamos hechos de polvo, pero que también Dios es capaz de a esas personas frágiles, débiles, hechas de barro, pues hacer de nosotros santos si nos abandonamos a su poder. Tal cual. La cuaresma justamente es una invitación a la conversión que pasa por un reconocimiento de lo que somos. Y de ahí la ceniza, o sea, eres polvo. Recuerda que eres polvo. Y el polvo, dentro de 100, 150 años, con mucho, todos tenemos polvo, los que estamos hoy viviendo. Entonces, esa contemplación de la fragilidad, el tiempo cómo vuela, como dice el Salmo, ¿no? Hoy es hierba y esta tarde ya es paja que desaparece. Tempus fugit. Tempus fugit. Y de qué manera fugit, ¿no? Entonces, cada vez más, porque el tiempo parece que cada año pasa más deprisa. El reloj, no sé qué pasa, se acelera, ¿no? Y las hojas del calendario corren más veloces. Psicológicamente, por lo menos. Por lo menos, sí. Entonces, la conversión es justamente reconocer que somos pecadores, y todas las lecturas de este tiempo de Cuaresma invitan al reconocimiento. Los profetas que reconocen: Señor, nuestro pueblo ha pecado, no te ha creído, no te ha hecho caso. Es un yo pecador continuamente, yo confieso ante Dios todo. Claro, porque hay que incidir que la vida cristiana no es una exhibición de músculo, de fuerza, sino que no radica en el, como diría el teólogo Charles Moyer, en el orgullo estoico de la virtud, sino en reconocer nuestra fragilidad ante Dios para que nuestra debilidad sea espoleada, engrandecida en la grandeza del Señor. ¿Y eso a través de qué mecanismo sucede? A través de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos viene efectivamente a través de los sacramentos, de la oración. Y la conversión, cuando uno habla de conversión, estamos viviendo momentos de mucha gravedad internacional, ¿vale? Estamos en la Cuaresma 2026, estamos viviendo, tocando acontecimientos muy graves que nos recuerdan un tema de conversión que para los heraldos del Evangelio es fundamental en la evangelización actual, la invitación a la humanidad a convertirse, que es el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima. Aquí está la imagen, además, del corazón inmaculado de María, como ella aparece el 13 de julio del 17 y después en otros momentos de las apariciones, y también en el 13 de octubre. El mensaje de Fátima es un mensaje de esperanza desde que haya conversión. Esa conversión que la Virgen pide, dice: el cielo quiere establecer en el mundo la devoción en mi inmaculado corazón y la conversión de los pecadores. Entonces, si los hombres se convierten, vendrá la paz. La paz fue prometida por la Virgen de Fátima hace 110 años. Con todo el siglo XX hubiese pasado a la historia como el siglo de la paz, y ha pasado a la historia como el siglo de las guerras mundiales. Bueno, en esto radica el auténtico, genuino y puro significado de la misericordia. Exacto. Que Dios será misericordioso con nosotros, pero tenemos que tener el nimio, el pequeño gesto de abrir nuestro corazón a Él, porque si no también sería una injusticia. Sería una injusticia, y Dios usa la misericordia con justicia. Con justicia. Equilibradamente, ¿no? Entonces, lo que el mundo siglo XX rechazó y el siglo XXI está rechazando de convertirse, es lo que motiva la falta de paz. La paz mundial debería ser un reflejo de la paz de las conciencias, de las almas que están en gracia de Dios. Porque el alma que está en gracia de Dios trae la paz. Y la agitación mundial es un reflejo de la agitación de nuestras conciencias y conciencias. Que están rechazando a Dios, a su ley, y viviendo en pecado. Entonces, la conversión es el tratado de paz que debería hacerse, es la conversión. Y además, bueno, como ha señalado, la Virgen en sus apariciones, tanto de Fátima como de Lourdes, creo recordar, insistió en la conversión y también en el rezo del Santo Rosario. Exactamente. Entonces, qué bonita ocasión Cuaresma 2026, porque en el Rosario está, con el Rosario está vinculada una promesa de gracias, de un régimen de gracias excepcional, que después de Fátima, sobre todo, ha aumentado
La gente lo dice, se nota como en la iglesia al haber abrazado esta devoción tan bendecida por papas, con indulgencias, etcétera. Son incontables, por ejemplo, las indulgencias que se concede con un solo rosario. Con un solo rosario. Sí, el valor incalculable que tiene no somos capaces No, de imaginarlo, no lo ni desconocemos. el católico más devoto es capaz de apreciar, ¿no? El inconmensurable valor, fuerza, No, magnetismo que tiene. quien descubre esta maravilla llamada Santo Rosario no lo deja. Nos pasa como el padre Pío, ¿no? Que no dejaba el rosario. Dice, qué pena, hoy solo he rezado 30 rosarios, qué pena. Y eso es lo que teníamos que hacer, no conformarnos con un rosario. Además rezaba 30 rosarios completos, no de 5 misterios, sino de 15, creo recordar. Yo no sé de dónde se acaba el tiempo, pero parece que sí, porque la santidad produce ese efecto de ganar. Si yo quiero ser más eficaz en mi acción, tengo que rezar más. La tesis de siempre de los santos, ¿no? Cuanto más uno busca el reino de Dios y su justicia, que es la gracia de Dios, más la añadidura se nos da. O sea, si yo busco la añadidura y me olvido del reino de Dios, no voy a tener ni el reino de Dios y la añadidura me va a costar el triple o el cuádruple que si yo busco realmente el reino de Dios. El rosario, efectivamente, ayuda muchísimo a la conversión. ¿Cuántas almas? Ya lo dice los santos que han tratado ya antiguamente, por ejemplo, San Luis Guiñón de Montfort tiene el Tratado Admirado del Santísimo Rosario que cuenta cantidad de milagros que ya se daban entonces, ¿no? No digamos Santo Domingo Guzmán, que es el que instituye con la aparición de la Virgen en Toulouse. Sí, es la primera persona de la que tenemos constancia que la Virgen le haya revelado el rezo del Santo Rosario. Son ellos, son los dominicos. Santo Domingo de Guzmán, sí. Pero las conversiones que se dan, las conversiones de las personas que rezan el rosario y que consiguen con el rosario, las gracias que se obtienen, las luces en materia de fe, de fuerza en la lucha diaria. Porque evidentemente que la sobrecarga preternatural que estamos soportando por los pecados de la humanidad que van en aumento, en dirección opuesta a lo que ella pidió en Fátima, con leyes cada vez más impías, más anticristianas, más anticatólicas, más antinaturales, eso viene acompañado de demonios. Indubitablemente. Indubitablemente, pero eso es bueno recordarlo, porque a veces hay lagunas en la formación que se da en catequesis. Sí, de hecho, el peor pecado no es cometer un pecado y reconocer que has pecado, es erradicar la existencia del pecado y, por consiguiente, olvidarnos de la existencia del demonio. Ese es el peor de los pecados. Y la más imprudente de las actitudes, que lamentablemente, creo que nadie escandalizará esto, existen compañeros míos sacerdotes que dudan de la existencia del demonio. No quiero citar aquí el personaje, pero ha salido públicamente en diarios en los años anteriores. Sí. Un gran superior general de una orden religiosa muy superior general, además. Sí. Que niega la existencia del demonio, que es un dogma de fe. Quien niega un dogma de fe es hereje automáticamente. Pero entonces lo que el demonio gana con el ocultarse y en no aparecer, evidentemente que consigue que las almas se alejan más de Dios, porque el consejo principal que da en la línea de la conversión cuaresmal Nuestro Señor a los 3 apóstoles en Getsemaní es vigilad y orad. Pero yo, si vigilo, tengo que estar atento a mi principal enemigo, que es el demonio. De los 3 enemigos del alma, el primero es el demonio, el mundo y la carne. Si yo vivo vigilante, ¿qué significa vigilar? No ser, bobos, no ser ingenuos. No pensar, no me va a pasar nada. Yo soy firme, yo voy a misa todos los domingos, no me va a pasar nada. Y uno cae en la trampa más tonta y más ingenua por no vigilar. Además, el demonio es un ser que es como el mercurio, ¿no? Que se cuela por todas las grietas. Tal cual. Es que está presente intentándonos tentar incluso cuando cometemos actos buenos, cuando llegamos a conclusiones encomiables. Él está viendo cómo torcernos en el camino con una maña y de una manera sumamente sibilina. Expresión que se usa de ángel de luz, ¿no? El demonio se disfraza de ángel de luz y tienta, a los santos no les va a tentar con el pecado, les tienta con un grado menor de virtud. No hace falta tanto.
Como decía Sir William Shakespeare en Hamlet, voy a parafrasear la cita: cuando el maligno nos induce al pecado más negro, primero nos tienta con divino semblante. Exactamente. A pesar de no ser católico, creo que no lo era, acertó en esa frase perfectamente. Es eso mismo. Tanto es así que San Ignacio de Loyola, tu santo patrono, en sus ejercicios espirituales nos ejercita a discernir el bien del mal y ver cómo el demonio se camufla sobre todo la gran tentación del cristiano, el católico, es la tibieza. Es la tibieza. La tibieza, que es de las expresiones más duras de las Sagradas Escrituras, está en el Apocalipsis. Si fueras frío o caliente, te aceptaría. Pero como eres tibio, te vomito de mi boca. Y bueno, y con respecto a esto de que el diablo se camufla, también voy a citar otra reflexión de Shakespeare. Esta extraída de Romeo y Julieta, que dice pues que entre el vicio y la virtud una enclenque muralla los separa. Que a veces podemos estar haciendo algo bueno, pero el demonio sabe cómo introducir briznas, vislumbres, ápices de maldad en ese acto o en ese pensamiento que hemos forjado. Claro. Por ejemplo, yo soy llevado a tener la generosidad pues de ir a misa con más frecuencia, por ejemplo, ¿no? Una gracia que yo recibo, que mi ángel de la guarda me inspira para yo dar un paso de unión con Dios. Pero inmediatamente entra el demonio y dice, no, pero no hace falta que vayas todos los días. Basta que vayas unos pocos días. Fíjate tú lo que van a contar, a pensar tus compañeros, tus amigos, y si vas todos los días. Vete un poco. O también existe eso. Voy a misa, pero quiero ver si voy a la misa donde me va a ver más gente. Porque yo quiero que me vean. Ya está desviando el demonio la santidad del gesto. Eso es un magnífico ejemplo de cómo un acto bueno puede ser tentado por el pecado, como es ir a misa, pero para ser visto entre los primeros puestos, algo que criticaba Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Que en estas semanas de Cuaresma se repite continuamente porque es un ejercicio de pureza de intención, de rectitud de alma. No buscar el aplauso, no buscar esa frase tan bonita, esa descripción que el Señor hace en el Evangelio. Cuando reces, no hagas como los fariseos que van ostentando su oración y que les miren y que les alaben. Ciérrate en tu habitación y Dios, que ve en lo profundo, va a ver cómo rezas, ¿no? O cuando dé limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, etc. Porque la pureza de intención, la conversión en el fondo, es una búsqueda de identificarnos con la voluntad de Dios, sobre todo de amarlo, sobre todas las cosas. Además, yo creo que este doble rasero del demonio lo podemos ver, corríjame si me equivoco, en la parábola del trigo y la cizaña, donde la cizaña crece muy cerca del trigo. Ahora bien, también está la vertiente positiva, que es la que prevalece, que el trigo puede también redimir a la cizaña. También. Pero la vigilancia pide que yo lleve cuidado con la cizaña. Está ahí. No la voy a quitar. Es como las consecuencias del pecado original, que son los 7 pecados capitales. El pecado original se nos borra con el bautismo, pero los efectos del pecado original quedan, los 7. Y quedan hasta media hora bromeando después de la muerte. Entonces, esa cizaña está ahí. Esa tendencia a todo lo que es malo. Nuestro fundador, Dr. Plinio Corrado de Oliveira, decía que en su libro Revolución y Contrarrevolución, que ya hemos comentado en nuestros programas de María Visión, explica la crisis actual y el origen y las causas, etc., de que hay una tendencia fundamental en el hombre de rebelarse contra la ley de Dios. Esa tendencia la llevamos ahí todos. ¿Y qué son los santos? Son aquellos que han vencido esa tendencia confiando y amparándose con la gracia de Dios. Además, yo esa tendencia la veo muchas veces latente porque hay personas que se rebelan contra la ley de Dios cuando no es necesario con respecto a sus caprichos. Parece que hay una especie de fuerza motriz inmóvil que les conduce a eso, y yo no veo otra explicación en ese modo de comportarse que la inercia del maligno. Por ejemplo, veo personas que hacen dieta, que comen extremadamente sano, que son capaces de renunciar a comer carne cualquier día del año, y justo cuando la Iglesia les dice
que no pueden comer carne un viernes de Cuaresma, se rasgan las vestiduras. Son incapaces de sufrir en sus carnes semejante sacrificio. Ese mínimo que ha quedado reducido a la actual ley de ayuno, que son 2 días al año. Que son 2 nimios días al año. Antiguamente por lo menos eran los viernes de Cuaresma siempre, ¿no? Es nada. Ahora, si me hablan del régimen del Ramadán, hay todo tipo de respeto y reverencia y tal. ¿Cuál es la coherencia de eso? O los propios colegios, que muchas veces existe esta anticultura católica, ¿no? Que se está implantando en nuestra España católica, ¿no? De respetar todo lo que es religión, que bueno, hay que respetarla, sí, pero no respetar la católica, porque por esa predisposición es una especie de prejuicio previo a cualquier actitud que sea católica. Sí, además yo he visto que hoy en día es legítimo e incluso ovacionado moralizar sobre cualquier cosa. Ahora bien, cuando la moralina, digamos, tiene la más mínima connotación católica, son los propios católicos de misa dominical los Exacto. que se echan las manos a la cabeza. O sea, se puede moralizar sobre todo, menos sobre algo que tenga la más mínima connotación espiritual católica. Es por eso que es bueno invitar desde este programa de María Visión de Sobre Cuaresma a los católicos a combatir esa tibieza, esa complicidad con el mal. Por ejemplo, ¿por qué no santiguarse en los restaurantes cuando yo voy a comer? Si yo soy católico y tengo que dar gracias a Dios de todo, sobre todo la comida que me está dando, ¿por qué no tener la valentía, la fortaleza, la ufanía, que no es orgullo, es ufanía, es la alegría de ser católico manifestando mi fe? ¿Cuántas veces uno lo hace y se quedan las personas, se dividen, porque siempre el bien divide, es piedra de escándalo, para la definición de bienes, como dice el profeta Simeón cuando coge el niño Jesús en sus brazos en el templo, en la presentación del niño. Este niño ha sido puesto para salvación y condenación de muchos en Israel, para ser piedra de escándalo. Pero yo tengo que confesar mi fe. Y si yo quiero convertirme y mejorar mi conversión, porque la conversión es diaria, no solamente en Cuaresma. Pero en Cuaresma estoy recibiendo gracias especiales, impulsos de la gracia especiales para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hoy en día es especialmente necesaria la confesión de la fe en un mundo secularizado, descristianizado, que me impone la mordaza por ser cristiano y ser católico. Y yo debo combatir eso, porque vosotros estáis en el mundo, dice nuestro Señor, pero no sois de este mundo. Ni tenéis que salir de este mundo, pero no sois de este mundo. Entonces, no nos dejamos amordazar, no nos dejemos anestesiar por esta especie de revolución cultural profunda, psicológica, que está cambiando la mentalidad. De hecho, en ese sentido, Chesterton, en su ensayo Ortodoxia, decía que tenemos que intentar odiar el mundo y amarlo al mismo tiempo. Lo que yo interpreto como amar a las personas, pero odiar su mundanidad. Su pecado, eso es la frase de San Agustín. Odia al pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador. Como él se sintió amado. ¿Cuánto, no? Por Santa Mónica, que consiguió que ese gran pecador llamado Agustín de Hipona se transformase en San Agustín. Porque esa dualidad, hasta que la persona muere, en que existe el juicio particular irreversible, ¿vale? Hasta ese momento hay esperanzas de salvación. De salvación. Hay esperanza de que la misericordia de Dios, que siempre actúa, sea respondida, sea correspondida por la persona que la correspondida, recibe. Claro, la misericordia no es gratuita, sino que, bueno... Es gratuita, pero no es impositiva. Pero no es impositiva. Respeta la franja de nuestra libertad humana. San Judas recibió todo para salvarse y ser mártir como todos los apóstoles. Recibió todo. Misericordia, además... Y además hubiera sido perdonado después de traicionar a Jesús si él hubiera querido. Las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Sor Josefa Menéndez, que son impresionantes, una obra que merece muchísimo la pena tener a mano. Se llama Llamamiento al Amor. Llamamiento al Amor es una vidente mística española, madrileña, que se fue a partir después y tal. Llamamiento al Amor, él dice que lo que más le dolió
Lo que más le ofendió a nuestro Jesucristo en Judas no fue el comprarle, sino su desesperación. Su desesperación. De hecho, San Pedro cometió uno de los pecados Semejante al de Judas. semejante al de Judas. Por cierto, lo más grave, porque él era el Papa. Porque era el Papa, sí. Y él traicionó 3 veces. Triple negación de San Pedro. Pero se abría la misericordia. Fue un pecado de lo más horrendo y miserable, y cómo Dios fue capaz de perdonarle, y no solo de eso, sino de canonizarle. Canonizarlo. Y la mirada que operó una de las mayores conversiones de la historia, que fue la de San Pedro. Que fue la de San Pedro. Porque después de ese pecado, la tentación que nos pone el demonio es desesperar, que es el peor pecado que existe. El peor pecado que existe es la desesperación, no el pecado en sí mismo. Contra el Espíritu Santo. Son unos pecados contra el Espíritu Santo, desesperar de la salvación. Una es presunción de salvación, o sea, creer que me va a salvar de todas. Pero el más sutil es la desesperación. Pues nada, con esta magnífica reflexión teológica cerramos este programa de Vivir en Gracia en María Visión. Muchas gracias a todos.